Buenas, ¿cómo andan? Hoy tenemos un nuevo video probando productos de la marca Todo Moda. Todo Moda Beauty, como ya les conté, es una marca cruelty free, tiene muchos productos veganos, así que vamos a ver cómo hice este maquillaje un tanto diferente. Lo único que tengo en el rostro es un poquito de corrector en el párpado para usarlo ahora a modo de primer, pero el primer producto que voy a probar es este. Es un brillo labial hidratante efecto ultra glossy, es decir, ultra brillante. Se llama #GlossObsessed. Este es el producto y es un gloss, no tiene mucha opacidad, es decir, no va a quedar de este color los labios. Pero para aprovechar y darle un poco de hidratación también mientras me maquillo, vamos a hacer esto como primer paso. La verdad que la textura es muy linda, es un poquito pegajoso, pero no demasiado, no es ese efecto plasticola. Hace calor hoy, así que me van a ver un tanto colorada. Como ven, no tiene mucha intensidad de color, es un brillo con un toquecito de color y tiene un olorcito a coco o algo por el estilo. Es bastante cómodo en los labios, probablemente después reapliquemos una vez que termine el maquillaje, pero pasamos al siguiente paso. Son estos shimmer o pigmentos que se llaman The Iconic Nudes y son pigmentos para ojos metalizados con un poco de brillo. No es glitter en sí, pero es entre una sombra metalizada y una sombra con glitter. Primero que quiero mencionar es, no crean que este envase está lleno. Los usé, pero los usé muy poquito y creo que por ahí lo puedan ver. En realidad el envase no está lleno, tendrá por acá de producto. De hecho, acá lo dice en chiquitito, son 3.5 gramos. Ojo con los envases porque a veces se engañan. Bueno, y lo que voy a hacer es usar dos de estos colores nada más. Estos dos colores, como ven, son bastante parecidos. Este es un poquito más dorado, en cambio este es un poquito más bronce, más oscuro. No voy a hacer una estructura muy clásica en el maquillaje. Voy a utilizar esta, que es rosadita, para más o menos la mitad interna del párpado, y para el resto del párpado voy a utilizar esta. Como les mostré en el haul, esto viene en una especie de, parece un mini salerito. Entonces yo lo que hago es aplicar un poquito en la tapa y con esta brocha tipo lengua de gato, que ven que es bastante finita, es chata y compacta, nos va a ayudar a depositar el producto y a que no volatilice y termine en toda la cara. Así que cargo un poquitito con el pincel, ahí se ve en la tapa que es un producto como granulado. Yo lo he aplicado con las manos también y la verdad que no volatiliza mucho, pero para tener más precisión lo ideal es siempre una brocha. Ahora voy a usar esta brochita que en realidad no tiene nada de producto y la voy a usar para difuminar los bordes, ¿sí? Para que no quede ningún borde marcadito. Y ahora para el resto del párpado, sería un tercio o la mitad externa del párpado, vamos con este color más bronce que les mostré antes. Me parece que este tipo de pigmentos o sombras para ojos se distribuyen un poco mejor si los aplicamos con el dedo. Me da la impresión, pero nos vamos a quedar con el plan inicial y seguimos usando la brocha. Lo que hice fue aplicar en el tercio externo, difuminé un poquito hacia el medio para que se integren los dos colores y marqué un poquito la forma del ojo. Ahora difumino un poquito más los bordes. Lo próximo que vamos a probar puede salir muy mal. Son estos delineadores, se llaman Your Eyes Only y son unos delineadores en color pastel, amarillo, blanco y rosa. Es un delineador líquido resistente al agua. Los compré medio por un impulso, no están dentro de mi estilo, así que hoy salimos de la zona de confort y les cuento cuál es mi intención de delineado. La intención es utilizar los tres colores y hacer este delineado con formas un poco extrañas que están tan de moda últimamente. Así que vamos a empezar con el blanco. Voy a hacer acá en la mano el trazo, así probamos cuán resistentes al agua en verdad son. Acá tenemos el amarillo. Ahí les muestro cómo son los trazos de los tres. Así después vemos si realmente son resistentes al agua o no. Así que lo que vamos a hacer es, más o menos un tercio del ojo, hacemos un trazo con el delineador blanco. Da la impresión un poco de hacer liquid paper. El aplicador está bien, pero creo que es la textura del producto que hace que quede... Se notan un poco los trazos, las pinceladas. Pero bueno, vamos a el amarillo. Vamos a aplicar un poquito sobre el blanco. Este me da la impresión que fuera el peorcito. Bueno, me queda el rosa, ¿no? Pero se lo nota mucho más líquido, casi translúcido.
Vamos a dejar que seque un poquito y aplicamos otra capita. Pero al aplicar la segunda capa o intentar aplicar la segunda capa, es casi como que remueve, levanta un poquito la primera capa. Y de hecho, si ustedes ven acá en el swatch, vamos a acercarlo lo más que pueda, tal vez puedan apreciar que este es muchísimo más translúcido, ¿sí? Tiene menos opacidad. Acabo de manchar toda la remera. Voy a intentar ver si con esta brocha, a ver si logro unificar un poquito ese trazo, que no se note tanto la pincelada. Lo voy aplicando así de a toquecitos, ¿sí? Sin arrastrar para no levantar la capa anterior. Como si esto no fuera suficiente, vamos a pasar a la zona de mayor salida de confort. Utilizamos el color rosa y voy a estirar un poquito más el delineado y volver por sobre el párpado, ¿sí? Yendo más o menos hacia la zona del pliegue. Creo que es la primera vez que intento este tipo de delineado, así que puede salir muy mal, puede no gustarme nada como quede. Qué cosa más rara. Intentemos en el otro ojo a ver si logro que salga igual. ¡Tuncan! Bueno, hubo un pequeño accidente, el gato casi me rompe la cámara. Me resulta rarísimo, no sé a ustedes, ¿les gusta este tipo de delineados? Vamos a ver cuando termine el maquillaje a ver qué opino, pero me resulta muy raro este tipo de maquillajes. Bien, vamos a probar con estos tracitos que hice antes. Les paso así la mano, bastante fuerza estoy haciendo y nada. Pero creo que se puede ver que tienen mucha textura. Se ven como medio craquelados. Probablemente esté relacionado con la textura del delineador, pero también sobre todo con que es un delineador en color pastel. Entonces puede que sea más difícil que no se note esa textura medio craquelada. Pero bueno, habiendo salido de la parte, al menos lo que se me hacía a mí, más difícil del maquillaje o lo que peor podía llegar a salir, impresiones hasta ahora del tema ojos. Los pigmentos yo ya los había probado. Me parece que son mejores para aplicar con el dedo que con una brocha. Me parece que con el dedo se distribuyen muchísimo mejor. Ahí lo tenemos a Dunkin. Tratando de cazar alguna mosca, mosquito o alguna cosa así. Se distribuyen, me parece, mejor con el dedo que con la brocha. Al menos con la brocha que yo utilicé, que es una brocha tipo lengua de gato. Me parece que están buenos para sencillamente agarrarlo con el dedo y esparcirlo por el párpado. Respecto a los delineadores, bueno, no es un producto que yo hubiese elegido, normalmente lo compré medio por impulso, no es algo que yo suelo utilizar, este tipo de delineadores. El aplicador está bien, pero como les decía recién, la textura del delineador no me termina de cerrar, probablemente por ser este tipo de delineador pastel. Ahora, vamos a probar esto que hice en la prueba de agua. Sí, con un poquito de agua, le pasé un dedo sin hacer mucha presión y se mantiene. Ahí hice un poco más de presión, se sigue manteniendo. Probablemente si frotamos mucho, desaparece. No, la verdad se la banca. Desaparece un poquitito. El punto es que es bastante resistente y es resistente al agua. Obviamente no si frotamos, pero por ese lado bien. Vamos a pasar a rostro. Y para eso me compré esta esponjita que me encanta. Es hermosa. Dice Dreamy Makeup Await You. Como un maquillaje soñado te espera. Y esta es la esponjita. Tiene un color así medio degradé con formato tipo gota. Lo que voy a hacer es mojarla un poquitito para ver si aumenta su tamaño. Y me empapé, por supuesto. Porque no podía ser de otra forma, Mariana. No la puse bajo el chorro de agua, pero así, a simple vista, no pareciera aumentar mucho su tamaño. No tengo una base de maquillaje de toda moda, así que voy a utilizar esta de Natura 1. Es la base Cushion, de la cual yo no soy fanática, pero descubrí que con una esponja me gusta un poquito más la textura. Así que todavía la estoy probando un poco a ver si no es tanto un fail como me pareció la primera vez. Básicamente lo que hago es esto y deposito a toquecitos. No quiero generar una capa de cobertura muy grande, ¿sí? No quiero poner demasiada cantidad de producto en el rostro porque ya sé que esta base de maquillaje no me encanta, pero así, habiéndola utilizado 2 minutos, me resulta un poco dura. No sé si se nota que estoy haciendo como mucha presión sobre el rostro. Es un poco molesta a la hora de aplicar la base, pero me gusta mucho la textura que deja, que hace su trabajo, porque no se nota pesada, ¿sí? Se nota bastante integrada con la piel. Así que un sí y un no por ahora. Vamos a seguir usándola. A few moments later. Bueno,
Nada, mantengo lo que acabo de decir. Es un poquito dura. Me gustaría que la textura sea un poco más livianita, que no golpee tanto contra la piel. Pero, dicho eso, la verdad que me gusta cómo queda la piel. Reitero, no le di muchas chances porque usé una base que yo ya sé que no me gusta, pero que estoy buscando la forma de utilizarla. Así que me gustó bastante. Lo que voy a hacer ahora es corregir ojeras para terminar de probarla. Y después voy a utilizar otro producto de rostro. En realidad, les voy a ser 100% sincera, no es una primera impresión. Es esta brocha, tipo, no sé, sirena, tiene este efecto ahí en el mango. Es hermosa y la verdad que la vengo usando un montón. Como ven, tiene una densidad de cerdas súper alta. Es bastante firme. Me la he llevado de viaje y la uso para básicamente productos en crema. Corrector, base de maquillaje, rubor, iluminador, contorno, todo lo que sea en crema, me encanta. Así que con esta vamos a hacer mejillas. Pero rápidamente, antes de hacer eso, voy a fijar las cejas con la máscara de pestañas incolora de Faces y volvemos. Y ahora voy a utilizar un corrector en este color naranjita para contrarrestar el color oscuro de mi ojera e integro con la esponja, ¿sí? Con la parte más puntiaguda. Y ahora con un corrector del color de mi piel voy a unificar el color. Lo que sí les voy a decir de la esponja es que al ser más rígida, normalmente le ponemos agua, primero para ablandarla y segundo para que no absorba tanto producto. Pero este tipo de esponja, al ser un poco más rígida, a pesar de ser un poco incómoda, lo que hace es que no absorbe tanto producto. Entonces, creo que me está empezando a gustar. Y ahora para terminar con rostro vamos a hacer mejillas. Voy a utilizar este rubor de Todo Moda. Ya lo utilicé varias veces desde que hice el video poniendo a prueba productos de Todo Moda y se los dejo acá linkeado por si no lo vieron. Hay otros productos que puse a prueba en ese video. Como les mostré, es tipo goterito, así que depositamos una gotita en el dorso de la mano, así no contaminamos el frasco entero. Si hay algún tipo de bacteria en la mano, no la llevamos al frasco. Y con la brochita que les mencionaba antes, cargo un poquito y vamos a aplicar en la zona superior de la mejilla, bien cerquita del pómulo, pero no sobre el hueso. Y difuminamos hacia los costados y hacia arriba. La verdad que este rubor es súper bonito. Tiene un poquito de shimmer, pero termina desapareciendo después de un rato. No tiene una súper cobertura, no es súper intenso, pero es bastante modulable. Y lo que sí, al tener esta textura bastante cremosa, bastante aceitosa, entre comillas, no perdura mucho en el tiempo, sobre todo si no lo fijamos y si hace calor como es el día de hoy. Siempre no arrastren, porque al arrastrar lo que van a estar haciendo también es arrastrar la base que tienen debajo. Entonces aplican y van integrando a toques, siempre a toquecitos. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es marcar apenas el párpado inferior en la línea bien pegada a las pestañas con los pigmentos que utilicé antes. En la primera mitad o tercio, el color rosado, muy suavecito, ¿sí? No sé si llegan a apreciarlo. Y en el extremo exterior con el color más oscuro. Y último paso, pero no por eso menos importante, porque es lo que termina de cerrar al maquillaje, es la máscara de pestañas. Vamos a utilizar esta que se llama You Are a Gem, que no es a prueba de agua, ya la he probado en ese video que les dejo acá linkeado. Y lo que les dije aquella vez que no me gusta de esta máscara es que es bastante líquida, entonces termina cayendo un poquito en el rostro cuando la aplicamos. La fui usando un par de veces más después de ese video y lo sigue haciendo, pero para minimizar ese efecto lo que hago es descargar lo más que pueda el pincel en el mismo envase para que no salga tan cargado. Entonces prefiero hacer más cantidad de capas, tardar un poquitito más aplicando la máscara de pestañas y no terminar llena de máscara de pestañas en el rostro. Sigue descargando un poquito en el rostro y eso es por la textura ligera que tiene la máscara de pestañas, pero si lo hacen así yo diría que es aceptable. De igual forma no es una máscara a prueba de agua, así que eso ténganlo en cuenta, y a veces tiene un poquitito de caída en la ojera.
Bueno, maquillaje terminado y la verdad que no me disgusta, me siento un tanto extraña, no es un maquillaje al que esté acostumbrada, pero la verdad que me gusta, así que recapitulemos un poco las opiniones. Quise incluir en este video también productos que ya había probado en el video anterior, justamente para que vean que las primeras impresiones son solo eso, es el primer encontronazo con un producto y que no necesariamente nuestra opinión sobre ese producto se va a mantener en el tiempo. Cuando algo no les gusta hay que probar distintas formas de utilizar un producto, por ejemplo la máscara de pestañas. Si bien no es una máscara que yo volvería a elegir probablemente, la puedo ir utilizando. La clave está en que la dejen secar, sobre todo si son de llorar bastante como yo, y de transpirar y el calor y el barbijo y todas estas cosas, es clave que la dejen secar bien. Una vez que seca, si bien no es a prueba de agua, resiste bastante. Y respecto de la textura esta que a mí no me gustaba, sigue sin gustarme, pero tratando de cargar lo mínimo e indispensable el aplicador, logramos que se minimice ese efecto. Por lo demás, el efecto de las pestañas la verdad que me gusta bastante. Esto a modo de moraleja, por más que no les guste la primera vez que prueban un producto, intenten volver a probarlo y hacer mínimos cambios a ver si encuentran la forma correcta o la forma que a ustedes les sirva para utilizarlo. Respecto de los productos nuevos que probé hoy, la esponja es un poquito dura, pero aún así me gusta bastante y sobre todo está bueno que no absorbe muchísima cantidad de producto. Los pigmentos, la verdad que me encantan. Si bien no hice un maquillaje con una estructura, dando profundidad, marcando la cuenca, creo que quedó bastante bien y creo que es este tipo de sombras que nos pueden ayudar a hacer un maquillaje súper rápido, aplicándola en todo el párpado, difuminándola un poquitito y al tener ese brillo y ese color tan bonito ya nos hace el maquillaje. Respecto de los delineadores, es un ni, no me encantan, los compré para probar algo distinto. Si bien es algo que sale completamente de mi estilo, la verdad que me miro al espejo y me parece que quedó lindo, quedó divertido y me parece que para eso son, para jugar un poco, para probar distintos estilos de maquillaje y jugar un poquito con la creatividad. Respecto al brillo, al gloss, me gusta muchísimo la textura, la sensación en los labios, ese mínimo colorcito que da también es muy lindo. Como cualquier gloss hay que ir reaplicándolo si comemos o tomamos algo. No esperaba otra cosa, los glosses nunca son de larga duración, así que la verdad que me gustó muchísimo, súper recomendable. Creo que es un balance bastante positivo para este video, así que cuéntenme en comentarios si probaron alguno de estos productos, dejen un like, suscríbanse y yo los espero en el próximo video.